¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro capítulo más de Better Stories. Otra vez de regreso en Facebook, después de que el miércoles nos fuimos a otra plataforma, pero de nuevo utilizando StreamYard, que es una plataforma que nos está gustando mucho el formato. Y esta vez tengo un invitado que viene de Tierra Brava, de una zona donde, como él ahorita nos va a platicar, nada es sencillo, nada es fácil, y donde luego a veces el vicio es lo que más ayuda. Me da muchísimo gusto y mucho placer presentarles a Daniel Vela, muy buen amigo arquitecto de Ciudad Juárez. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, José. Qué gusto, gracias por acompañarme, gracias por darnos esta hora y por venir a aceptar platicar con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Un Ok, gusto. muchas gracias. Hay mucha gente que te va a estar ahorita viendo en Facebook, que ya te conoce, que te quiere, que has hecho mucha amistad con ellos, pero para toda la gente que no te conoce y que por primera vez te va a conocer en este en vivo, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas y platícanos de tu despacho de arquitectura. Bueno, como comentabas ahorita, nosotros estamos establecidos, mi despacho está establecido acá en Ciudad Juárez. Daniel, Bueno, ¿me escuchas? ¿Se ¿no? cortó? ¿Todo bien? Sí, sí te escucho. Tenemos un poco de delay, pero no te preocupes. Ya. Como comentaba, nosotros estamos establecidos acá en Ciudad Juárez. Ya tenemos más de 20 años acá en Ciudad Juárez y bueno, siempre ha sido una ciudad que me ha traído mucho y al final pues me atrapó. De hecho acá me casé con una juarense y pues ya, se cerró el círculo completo, ¿no? Sí, nosotros somos un despacho de arquitectos, prácticamente somos puros arquitectos como base y bueno, al final la oficina fue como un resultado de una necesidad personal y pues se fue integrando poco a poco gente que de manera muy natural y muy orgánica se fue interesando con el proyecto. Y pues sí, acá estamos, básicamente nosotros lo que hemos hecho es desarrollarnos a nivel local y estamos muy orgullosos porque creo que ahorita ya tenemos una serie de productos y una visión muy clara sobre la arquitectura de la región. Y pues bueno, muy contentos. Hay una fase muy interesante ahorita de la oficina. Bien. Ok, a ver, tu despacho se llama Vicious, ¿right? Vicious Architect. ¿Sí? Sí. ¿Por qué Vicious? ¿Por qué vicioso? Por qué escogiste ese nombre para tu despacho? Eh, pues mira, la oficina originalmente, pues repito, nace como de una necesidad personal donde yo trabajé por mucho tiempo para otros despachos, eh, muy contento siempre, o sea, no, siempre hubo como la libertad que en ese momento necesitaba, pero la verdad es que siempre he sido muy inquieto y no duraba mucho en los trabajos, eran trabajos que duraban un par de años máximo. Generalmente al año encontraba como los márgenes donde yo me podía acomodar y sinceramente pues era muy raro que me quedara totalmente conforme, ¿no? Entonces ya en el 2005, 2006 empezó esta idea de empezar a independizarme. Yo trabajaba para mucha gente que hacía obra, sin Ah, embargo pues siempre me desarrollé más bien en proyecto. Entonces había como una fractura muy clara entre lo que yo hacía y lo que terminaba como resultado. Entonces, irónicamente, porque cuando empecé a trabajar, yo empecé a trabajar mucho en obra. Entonces, sin embargo, siempre fue mucho el interés hacia el proyecto. O sea, el diseño, el proyecto fue como la base siempre de mi quehacer. Entonces, después de que pasen estos 10 años tal vez de trabajar para otros, pues me establezco, ¿no? Me establezco como alguien independiente, buscando mucho, sobre todo, la libertad creativa, creo que es la base principal. Entonces, el despacho se hizo muy personal. En ese momento ya el proyecto fue muy personal. Fue un proyecto que de alguna manera, pues es como el reflejo muy claro de mi personalidad.
Sin embargo, pues aunque pareciera de alguna manera que no es un despacho muy convencional, la verdad es que sí hay como una visión muy clara sobre lo experimental. Ujú. Y creo que eso es lo que al final, como creativo, es lo que me ha mantenido así. Sin embargo, cuando le empiezas a rascar ahí a la mente, al espíritu, te das dando cuenta de que pues, lo que sustenta mucho lo que haces no solamente es algo práctico y profesional, ¿no? Sino que termina siendo como resultado muy, muy íntimo de lo que eres, ¿no? Entonces, en uno de los momentos como de estas fracturas que suceden de repente, ¿no? Hay un momento muy difícil acá en Juárez en el 2010, cuando está esta guerra contra el narco. Y yo había hecho un poco de patrimonio y junto con un socio que tenía nos ponemos un restaurante en El Paso. Y porque tuvimos que huir, o sea, nos corrieron de Juárez un rato. Tuvimos que huir, estuvimos ahí un tiempo. Y hubo un momento como de alejamiento muy cortito. Yo creo que es desde que empecé a estudiar arquitectura hasta ahorita, ha sido el único momento donde realmente ha habido una pausa pequeña, meses tal vez, en los que no estuve todo el tiempo pensando, haciendo, creando, ¿no? Arquitectura. Y hubo un momento como de reflexionar cosas y dije, bueno, no, o sea, Ujú. no soy restaurantero, me gusta mucho de comer, se nota. No soy empresario, realmente no lo soy, todavía creo no lo soy. Me siento un arquitecto, esa es mi definición, tal cual. Y esto me ha llevado a hacer muchas cosas, pero realmente no soy un empresario. Y en ese momento en específico, decidí el nombre a partir de una cosa que estaba sucediendo. Ujú. Y fue muy interesante porque fue un nombre que tomé de una conversación. Una cosa de alguien que me veía de fuera y me gustó mucho el término como lo dijo. Ajá. Acá en Juárez, pues siempre tenemos muchos amigos bilingües, ¿no? Ujú. Y la verdad es que aquí no es problema tener esta cuestión de... Yo veo mucho, por ejemplo, en el centro, en ciudades muy grandes que son más cosmopolitas, que este rollo como medio de hablar en inglés o de tener términos en inglés. Ajá. Eso es muy común, ¿no? Pero acá la verdad es que es el día a día, o sea, el inglés y el español están muy mezclados. Fíjate que hay algo ahí chistoso. En la Ciudad de México es común, de hecho es muy común que veas gente que te habla en los dos términos, o sea, no que te hablen en inglés, pero sí que les guste ponerles nombres en inglés a sus empresas o que tú usen términos en inglés, te las metan en la conversación. Pero a mí me pasó algo muy curioso en Tijuana, donde la gente en Tijuana, al contrario, no les gusta que les hables o les metes términos en inglés. Ellos son muy de, no, a mí hablan en español, este lado es México. Pero bueno, entiendo que Juárez no, o sea, Juárez está muy mezclado con El Paso. Hay mucha interacción por el tema de maquilas. Y es así como cualquier cosa. Nadie esperaba que se llamara arquitectura viciosa, sino Vicious Architecture y todo el mundo lo entiende. Claro. Muy bien. A ver, ¿tú cómo defines vicio? Bien, pues que de ahí viene el punto, ¿no? O sea, la palabra vicious en inglés no es realmente nada más vicio. O sea, Ajá. lo que me interesó mucho de la palabra en sí fue lo complejo del concepto, que realmente habla mucho de una parte como muy oscura de uno. O sea, Ajá. eh, cuando hablas de algo como, cuando le puedes llegas a dar un término así de vicious a algo en inglés, es algo muy fuerte. Uh-huh. Entonces, sinceramente, yo siempre he tenido como una línea muy sarcástica en todo mi discurso, ¿no? A nivel personal, la gente que me conoce, sabe que soy un poco ácido y un poco duro con mi discurso. Y Ajá. pero siempre con la intención siempre de cuestionar, ¿no? Entonces, la palabra vicious en inglés realmente es una palabra muy dura. Entonces, Uh-huh. decirle un despacho de arquitectura sobre todo, siempre tienen esta como visión muy clara sobre que el despacho de arquitectura a nivel cultural es como un lugar muy serio, muy formal, donde la gente se desarrolla de una manera, ¿no? Hay Uh-huh. estrategias, todo es como la clásica empresa que tiene una imagen muy limpia. Ajá. Entonces, cuando hablas de repente de algo de oscuridad, en el sentido metafórico, ¿no? Porque si te fijas, aquí la oficina es muy blanca, de hecho nos encanta el blanco. Ajá. Pero cuando hablas de oscuridad de repente a nivel intelectual o a nivel existencial,
Era porque yo me empecé a dar cuenta en ese periodo que te digo de crisis, ¿no? Que realmente lo que me sustentaba en lo que yo estaba haciendo, pues era algo que estaba muy adentro, ¿no? O sea, era algo realmente, entre comillas, oscuro, ¿no? Ajá. Indefinido, hay obsesiones, hay cosas que no están claras en tu vida, ¿no? En tu experiencia, en tu historia, que de Ujú. repente te das cuenta que son muy importantes y que sustentan mucho lo que haces, ¿no? Entonces, de repente nosotros tenemos, por ejemplo, un pequeño, ahí hemos establecido un pequeño decálogo de valores, vamos a decirlo así. Y cuando ves los valores, que se oyen muy bonitos ya como valores, ¿verdad? Pero Ajá. cuando los ves, dices tú, ay, caray, o sea, esto viene de un fondo más atrás que antes de la oficina, ¿no? Entonces aquí hay mucha gente que está un poco tocada. La verdad es ¿Cuáles son esos que, valores? por ejemplo, hay uno que es muy constante, que es el rigor, ¿no? De hecho, ahorita en la mañana estaba repensándolo porque aparece mucho. Aquí en la oficina hay muchas personalidades, hay gente que es clásico creativo, caótico y muy interesante, ¿no? Y de repente hay esas personas muy disciplinadas y muy macheteras, ¿no? Muy duras para sus cosas y muy rígidas. También hay gente que es muy metódica, ¿no? Aquí conviven muchos ambientes, perdón, muchas personas en un ambiente muy heterogéneo. Sin embargo, esta parte del rigor se ha convertido como en algo que es un axioma muy interesante de nosotros, en el que todos coincidimos, o sea, todos estamos como alineados. Entonces, de repente dices, bueno, pues qué padre, ¿no? El rigor. En arquitectura, pues qué mejor, ¿no? Pues claro, ¿no? Claro que queremos rigor, claro que queremos que todo esté bajo esos términos, pero cuando dices, bueno, ¿por qué rigor, no? O sea, ¿qué sustenta el rigor? ¿A dónde vas con esto? O sea, ¿de dónde viene, no? De manera individual, Ajá. pues. Y es interesante porque de repente aparece, viene mucho hasta de carencias, viene mucho de obsesiones que ni siquiera son tuyas. De repente vienen de lugares que heredados a veces de los padres, del contexto. Ujú. Y bueno, pues al final eso no lo puedes controlar, es parte de lo que te condiciona, ¿no? Pero llevar ese punto a algo que, bueno, no sé, ¿ibas a decir algo? Síguele, síguele. Ah, llevar esa parte como oscura, difícil, ¿no? De tu personalidad y de tu historia, a algo creativo, de repente se vuelve muy interesante. Y sobre todo cuando esa energía tan dura, tan difícil, te sustenta, pues se vuelve muy interesante, ¿no? Digo, al final es una cosa que tú tendrás que solucionar de manera individual, pero cuando tú en el día a día lo puedes sobrellevar y manipularlo para que esto sea una energía que te proyecte, Ujú. y todavía en una empresa donde se hace una actividad te comentaba la vez pasada que platicábamos, o sea, la arquitectura, yo no lo defino así, pero yo estoy de acuerdo con esa definición de un arquitecto que se llama Rem Koolhaas, en el que habla sobre la arquitectura en el sentido de que es una actividad muy positiva, o sea, siempre cuando piensas en arquitectura, pues piensas en algo bueno, ¿no? O sea, en progreso, en mejora, en, este, en algo positivo. Entonces ves esta parte oscura, esta parte viciosa, obsesiva, que de alguna manera pareciera que es un lastre, pareciera que es una losa encima de ti, ¿no? Y manipular este ambiente y crear pues, cosas bellas, crear orden, crear muchas de cosas que la gente considera como valiosas. A partir de esta parte oscura, Ujú. se vuelve, pues creemos que es algo que nos pasa a nosotros en el día a día. Me decías, en las veces que hemos platicado previo a este en vivo, me comentabas que es algo que es muy distintivo de tu despacho, que tus clientes te han dicho que ven cosas en tu despacho que no ven en otros despachos. Y nos puedes platicar un poquito más de cómo este tema del vicious se ha permeado en la cultura de tu despacho y cómo se ha transmitido hacia los clientes. Pues sí, mira, realmente toda la gente que estamos aquí venimos de una herencia de esfuerzo. Realmente aquí no hay gente que haya tenido una posición muy acomodada. La verdad es que todos venimos, son gente muy valiosa. La verdad es que yo estoy muy conforme ahorita con lo que somos, en el sentido de que lo que tenemos, creo que es una cosa que siempre me quedó muy claro.
El centro es la arquitectura, ¿no? Digo, parece como absurdo, pero muchas empresas se forman a partir de muchas cosas. O sea, se forman de repente a partir de no sé, de ser diferentes, de generar vanguardia. Nosotros no, a nosotros nos parece, no, creo que lo que sustenta mucho esto la labor en sí, o sea, el quehacer de la arquitectura, ¿no? Sea cual sea el paradigma actual y sea cual sean los conceptos que se consideran valiosos, nosotros siempre volteamos a como al origen de esta parte de la arquitectura. Entonces, pues está muy interesante porque es muy dinámico. Al final de repente aparecen nuevas visiones y para nosotros es muy fácil integrarlas. Se vuelve también muy interesante en el sentido que nos permite reflexionar, como te comentaba ahorita, Ujú. que aún lo que creemos, pues lo podemos observar claramente y decir, bueno, pues realmente, ¿por qué no? Entonces, esto se ha proyectado a los clientes. Esto lo hemos podido de alguna manera llevar hacia los clientes. Entonces, por ejemplo, hay una visión muy clara sobre el uso de los recursos, por ejemplo. Ujú. Repito, esto viene mucho de nuestra herencia, ¿no? O sea, todos venimos de una herencia donde realmente no, pues no tenemos como esta visión sobre el dinero tan suelta, tan holgada, ¿no? Entonces, cuando de repente construir es muy caro, entonces cuando de repente empezamos a darnos cuenta digamos, pues no sé, de la confianza, ¿no? Que se nos da, pues siempre hubo como muchas cosas que se confluyeron para generar candados y demás. Entonces los clientes han detectado muy claramente eso. La otra es el servicio. Y es interesante porque ahorita está muy de moda esto. Bueno, no ahorita, ya tiene rato, ¿no? Porque está muy de moda esto de que pues los clientes tengan un muy buen servicio, que se sientan muy integrados al proceso, bla, bla, bla. Pero nosotros no lo hacemos por moda, o sea, lo hacemos porque sabemos que así tiene que ser, o sea, porque la arquitectura al final es un humanismo y pues está para la gente, lo hace la gente, o sea, no es una ciencia independiente que se autodetermina de repente como, de alguna manera, como una disciplina, este, pues que tenga un poco el lenguaje que tienes que aprender, por ejemplo. La arquitectura en sí misma pues se está construyendo a partir de las interrelaciones, ¿no? A partir de la comunicación entre personas. Es como humanismo, pues esta cuestión del servicio, por ejemplo, pues es toral. Entonces, realmente no hay falsedad, o sea, realmente es una cosa que a nosotros nos entra porque así es. Entonces, los clientes también lo han detectado. El servicio para nosotros es muy importante. Toda la cuestión del diseño, al final, no como una herramienta de estética y de hacia afuera, ¿no? Superficial, sino a partir de que el diseño es un elemento esencial para nosotros, para proyectar nuestras ideas, para definir cosas, para resolver cosas. Entonces, es muy interesante porque creo que hemos llegado a fondos, repito, muy existenciales sobre la visión de la arquitectura Ujú. y me gusta mantenerlo así. Sé que es más difícil, sé que es muy complejo. De hecho, mucho de lo que hacemos son vivienda y la vivienda siempre entras en lugares muy oscuros también del cliente, ¿no? Porque nos encanta estar ahí, nos encanta meternos a fondo, ¿no? No, sí es muy difícil, el tema de vivienda es muy complicado. Me imagino que aquí estás muy entrenado para hablar con la dueña de la casa, la dueña de las quincenas, y es un actor muy importante en tu proceso de diseño. Sí, pues sí, bueno, la verdad es que mi experiencia, todos, o sea, realmente todos son importantes, o sea, siempre hay pues este rollo cultural, ¿no? De que el que trae la lana o el que tiene un carácter más dinámico o algo, pues de repente se impone, ¿no? Ujú. Pero realmente yo me he dado cuenta que cada quien, o sea, en este microcosmos que de repente son una familia, ¿no? Pues cuando nos integramos y cuando nos abren las puertas siempre les decimos que el proyecto pues no es nada más de ellos, el proyecto es de los dos. Y es real, y Claro. no es choro, o sea, no es tirar acá como rollo, ¿no? Es que así tiene que ser, yo les digo mucho, oye, pues es que a mí no, hemos llegado a un punto donde hemos sido hasta un poco selectivos, Ujú. no en el sentido pues no sé, de dinero o de clase, sino en el sentido de compromiso, ¿no? Si vemos que hay gente que no quiere entrar en la dinámica junto con nosotros, pues decimos que es necesario. O sea, si no lo haces, no podemos hacer contigo este proyecto, ¿no? O sea, necesitamos que entiendas
que es muy íntimo ese asunto, ¿no? Entonces, nos metemos en esos microcosmos y es muy padre porque así llega un punto en que es inevitable, o sea, te haces amigo de tus clientes, ¿no? Te haces muy cercano. A mí me encanta cuando de repente llega un cliente y me hablan a cierta hora y, oye, estoy aquí afuera, te traje, y, no sé, tengo una clienta que le encanta cocinar y hace pan y esto, y de repente, ay, hice pan y te traje pan. Pero una cliente, o sea, no por quedar bien, sino que te recuerdan como alguien que alguna vez en una plática hablamos de la cocina y el horno y no sé qué, y de repente se quedan en la memoria eso y pues se acordaron de que te gusta el pan o X, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy interesante cuando estos clientes te permiten bueno, cuando entras a las intimidades, ¿no? De las familias y puedes permitir colaborar, ¿no? Con su espacio. ¿Cómo haces? Platícanos un poquito más de esta dinámica que haces para integrar a toda la familia en el proceso del diseño de su próxima casa. Pues mira, es como esto, o sea, como lo que estás haciendo tú ahorita. O sea, creo que tiene un valor muy interesante el hablar, el estar. Ujú. De hecho, hemos estado evaluando nosotros mucho conceptos como, cuando tú ves digo, no sé, te ha tocado ver alguna planta de distribución arquitectónica, de cualquier cosa. Y pues tú de repente ves el planito y pues ves los espacios y de repente pues, digo, tiene cosas muy técnicas, ¿no? Como dimensiones y cuestiones de números, de alturas y demás, pero de repente pues viene ahí un término donde está la sala y pues dice sala o estancia o X, ¿no? Y nosotros hemos estado evaluando mucho eso porque cuando te vas al concepto, pues dejas de ver otras cosas. Entonces siempre estamos reinterpretando y reflexionando un poco sobre esto. Yo ahorita estoy mucho en el rollo de, bueno, vamos hablando de acción, de verbos, ¿no? Entonces de repente ya no ponemos sala, de repente ponemos estar. O sea, prefiero poner área estar o estar y ya. Aunque sea un concepto interno, Ujú. porque eso nos permite realmente estar pensando siempre sobre la acción, ¿no? Entonces, nosotros con los clientes hacemos lo mismo de alguna manera. O sea, todo lo que hacemos nosotros no es porque la disciplina nos lo dicte, o sea, es porque lo necesitamos. O sea, en el despacho estamos enamoradísimos de la planta, de los cortes, de los volúmenes en 3D, tenemos maquetitas ahí que hacemos, tenemos legos, pero no es por un rollo de que así es, ¿no? O sea, porque esté de moda o no, o sea, viejo, ¿no? O sea, a mí no me importa un rábano eso. Lo hacemos mucho porque lo necesitamos, o sea, porque realmente es una herramienta de comunicación. Esto que estás tú haciendo ahorita, por ejemplo, de llevar, no sé, de manera transversal con tantas disciplinas, ¿no? Una cosa tan sencilla como hablar con alguien, creo que se ha perdido mucho, ¿no? Y más ahorita con es un nuevo reto, ¿no? De convivencia. Entonces, el despacho siempre ha estado abierto para hablar. Entonces, cuando la gente viene aquí, pues viene a eso. Muchos arquitectos pues hacen eso como de inicio. Siempre, oye, vamos a platicar, ¿y qué quieres? Y toman notas y esto, ¿no? Nosotros lo hacemos siempre, siempre. Y por todos los medios posibles. O sea, tratamos de estar conectados. Ya te diste cuenta, yo hablo mucho. Pero siempre con la intención de generar discusión, de generar controversia, de ver opciones, de ver visiones, ¿no? Entonces, creo que ha sido esencial lo básico. Hablar, dibujar, creo que es unas actividades muy sencillas que cualquier persona hace, un niño. Los lenguajes se han perdido, creo, un poco por a veces por querer sintetizarlos con otro tipo de herramientas, ¿no? Fíjate que antes de que tuviéramos este tema de la pandemia, esta crisis, ya veníamos sufriendo una crisis de soledad. O sea, ya había inclusive un término psiquiátrico, psicológico para esta crisis de la gente que está sola. O sea, aunque estés en redes, conectado con gente de todo el mundo, en cierta manera estás solo. Estás sufriendo porque no estás teniendo este contacto humano. ¿Cómo le haces tú cuando estás diseñando una casa para que la gente que habita la casa se sienta en un hogar, para que se sienta acompañada, se sienta en un espacio donde está segura, pero sobre todo donde no se sienta sola? Claro. Pues es que eso es lo esencial. Realmente creo yo que ningún espacio que hayamos diseñado lo hemos diseñado
pues para, de hecho, no me cabe ahorita en la cabeza, no puedo recordar un lugar ni siquiera que haya hecho o no haya hecho que sea para una persona sola. O sea, puedes pensar en una cabaña o algo así en el bosque aislado, ¿no? Pero ni siquiera estás solo, o sea, realmente estás en un contexto donde hay a lo mejor no personas, pero hay un contexto específico, ¿no? Fauna y plantas, hay cosas que de alguna manera están interactuando contigo, entonces no hay una soledad real. Creo que puede haber mucha gente que está acompañada y está sola, porque a lo mejor no tiene la manera de vincularse o el lenguaje o X, aún teniendo a lo mejor alrededor gente, ¿no? O sea, este concepto de soledad creo que yo no entendería el proyecto como lo hacemos Ujú. aquí, pues para un solo individuo aislado, ¿no? Pues no, eso es imposible, ¿no? De hecho, pues cualquier arquitecto te lo puede decir que el contexto es esencial. Y el contexto, pues es eso, son estímulos, ¿no? Son cosas que te hacen dialogar contigo mismo incluso, ¿no? O sea, con este diálogo interno. Ok, danos un poquito también más del feeling de lo que es trabajar en Ciudad Juárez. Como bien dijiste ahorita, es muy diferente Juárez al centro de la República, al sureste, inclusive es muy diferente Ciudad Juárez a Tijuana, a Monterrey, a Laredo, o sea, es muy distinto. Pues. Danos un poquito un contexto de cómo es trabajar en Ciudad Juárez. Pues mira, de lo que yo detecto como importante, no, somos un despacho muy local, todos somos de aquí, sí viajamos y demás, pero realmente somos gente que tenemos un centro, un peso muy fuerte en la localidad. Pues tú y yo nos conocimos en Chihuahua, o sea, que al final, aunque es una ciudad muy cerca, realmente es muy diferente. Este, y en clima también, aunque pareciera que son lugares áridos y demás, pero la verdad es que esa temperatura y esta aridez de la región te cambia, o sea, cambian cosas. Bueno, mira, yo lo que me he dado cuenta de Ciudad Juárez es que tiene su propio discurso, ¿no? Como las fronteras claramente lo determinan, ¿no? O sea, es muy diferente la frontera. Creo que las fronteras en general son muy diferentes del comportamiento del resto de la República. Entonces, de repente es muy interesante porque de repente ves mucha vanguardia en cosas que son muy pequeñas, o sea, es tan dinámico y tan rápido y hay tanta como choque de cosas, ¿no? Constantes, que de repente somos vanguardistas sin querer serlo, ¿no? O sea, y a mí me da mucha risa cuando de repente veo despachos de otras partes muy grandes, que creo que ahí fue como la clave de esto, o sea, cuando empecé a hacer el despacho y me di cuenta, siempre me gustaba mucho leer, entonces cuando empecé a leer, de hecho tengo mucho tiempo leyendo ya casi puro arquitectura y eso me parece que está mal, pero bueno, así ha sido por este rollo del vicios, ¿no? Pero el asunto aquí es que cuando empecé a darme cuenta que de repente gente, no sé, en lugares muy cosmopolitas, con mucho poder económico, con mucha vanguardia, con una visión clara de la vanguardia a nivel cultural, ¿no? Que ellos buscaban la vanguardia más, pues estaban haciendo lo mismo que nosotros. Entonces dije, qué interesante, o sea, están pensando lo mismo, están haciendo lo mismo, con sus diferencias muy claras, ¿no? De recursos y demás, pero era prácticamente la misma idea. Fue cuando me empezó a atrapar mucho Juárez, porque creo yo he encontrado un lienzo claro, abierto, limpio, este, donde puedo desarrollarme a nivel creativo. Sin embargo, pues hay un contexto muy duro. O sea, vivir en Juárez, y no lo digo yo, lo dice mucha gente que lo ha observado y también gente pues, que conocemos y que nos hemos dado cuenta que he tenido con otra interacción y que nos ha dicho, es que la verdad es que no nos damos cuenta, pero es duro en muchos sentidos, ¿no? Yo veo a mi familia, a mis hijos, y la verdad es que sí ven una realidad difícil, ¿no? Y pues no se diga a nosotros. O sea, nos ha tocado vivir cosas duras. Entonces, pero al mismo tiempo, pues se vuelve muy interesante ver que esas mismas condiciones, pues, son los que formulan precisamente esta cuestión positiva, ¿no? Y otra vez ahí está un poco representado en otra esfera lo de Vicious, ¿no? O sea, cómo convertir esta realidad tan cabrona, ¿no? Tan dura, tan directa, a algo bueno, ¿no?
¿no? Y más me imagino cuando lo que estás construyendo, pues son hogares, o sea, son los refugios de las familias, pues. O sea, estás diseñando en un ambiente muy duro, no nada más por el tema de clima, no nada más por el tema del desierto, no nada más por el tema de que estás en una frontera muy agresiva, pero aparte el tema de seguridad, el tema de toda esta población flotante que está nada más de paso en Ciudad Juárez, este, estas maquilas, todo lo que sabemos que, bueno, hace muchos años de Juárez, sí es un entorno muy agresivo, ¿no? Y es un reto muy grande hacer uso de la arquitectura para embellecer ese entorno. O sea, eso a mí me tiene sorprendido, la forma en la que lo está trabajando tu despacho. ¿Cómo sientes tú esta motivación con la gente de tu empresa, de tu despacho? ¿Cómo lo ven ellos? Pues mira, es un despacho muy endémico, o sea, son gente que de alguna manera nos conocemos de tiempo atrás. A muchos de ellos les di clases por 8 años en la universidad y dejé de hacerlo principalmente porque no tenía tiempo, ¿no? O sea, ya la verdad es que era difícil para mí, pero la otra es que creo que era un ciclo claro que tenía que cumplir. Me encanta dar clases, o sea, que aprendí muchísimo, creo que ha sido de las experiencias más formativas que he tenido, pero digo, tú y yo nos conocimos muy jóvenes y la verdad es que ambos, yo creo que éramos hasta un poco tímidos, creo, en su momento. Y como que la vida nos ha llevado a hacer cosas que yo nunca pensaría, ¿no? Si platicáramos tú y yo, a lo mejor cuando nos conocimos atrás y pensaríamos que estuviéramos viviendo de hablar, es interesante, ¿no? Pero bueno, la verdad es que este, el despacho es muy endémico, o sea, tenemos una formación muy cerrada, así, creo que ha sido muy nuclear todo esto. Y es bueno y malo, o sea, es muy bueno en el sentido de que se han generado valores incluso personales en el despacho, es un ente, claramente, en el que hay valores muy fuertes, incluso de lealtad y valores humanos, pues, no, ni siquiera ya empresariales, ¿no? Y a eso yo estoy feliz, ¿no? Porque eso creo que es algo que siempre me quedó claro que era importante el despacho. Pero al mismo tiempo, pues ahí está esta cuestión de, de un discurso muy nuclear. Ahorita estamos en un proceso muy claro de sacar ese discurso. Estamos en un nuevo objetivo, ¿no? Que ya estamos muy convencidos de que podemos proyectarnos ese concepto. Entonces, Juárez tiene esa rareza también. O sea, de repente hay cosas muy valiosas aquí y la gente pareciera, ¿no? O sea, es un refugio de mucha gente. Y pareciera que quien lo logra hacer aquí, pues se queda aquí. Y es difícil porque, tú sabes, la ciudad más cercana, grande, aquí está a 4 horas. O sea, entonces, en ambos sentidos, o sea, para el otro lado y para acá, o sea, entonces la verdad es que es bien difícil, o sea, conectarte con alguien más. Eh, entonces, ese aislamiento de repente, pues parece que estás en un poco en una, no sé, como en una auto, una, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Cuando te aíslas por ti mismo, ¿no? O sea, sin quererlo, o sea, pero bueno, el punto aquí es que, Autorreclusión, no sé, sí, pareciera auto. así. Sí, entonces el asunto aquí es que ahorita estamos en una visión de aprovechar pues esas plataformas como la tuya, que te agradezco mucho otra vez por hacerlo así, porque creo que tiene mucho valor como lo estás haciendo y desde donde lo estás haciendo. Y me encanta porque sé que es una persona muy capaz y creo que lo vas a llevar muy bien. Muchas gracias. Eh, Creo que vamos a aprovechar esas oportunidades para poder hacer ver lo que hacemos y creo que tiene muchísimo valor. Creo que tenemos un lenguaje propio. Entonces, hay muchos juarenses que están haciendo cosas muy interesantes, dignas de enseñarse, de proyectarse, y cada vez más están protegiendo quedarse, o sea, hacerlo desde aquí. Entonces hay una cuestión que también está muy de moda ahorita, pero Juárez siempre ha sufrido esta cuestión de la falta de apropiación, ¿no? Ajá. Entonces la ciudad sufre mucho por eso, la ciudad es muy fea, o sea, es sucia, de por sí con erosión y demás, ¿no? O sea, poca agua. Yo le digo muchas veces que
que no digan diferencia entre Guadalajara y Ciudad Juárez, pero como Guadalajara tiene mucho verde, tapa lo feo, ¿no? Pero como aquí ni siquiera tenemos verde, pues se ve claramente, ¿no? Está así crudo, ¿no? Al final es una ciudad que es muy industrializada. Como cualquier ciudad industrializada, pues sufre eso, ¿no? Ajá. Pero como esta condición de falta de apropiación, eh, poco a poco se ha estado cambiando. De hecho, esta última fase que hemos nosotros adoptado es precisamente por la nueva visión que tienen los juarenses de decir, bueno, pues aquí vivo, ¿no? Es mi ciudad, soy de tal parte, soy de tal parte, la mayoría de la gente es de fuera, no importa, pero aquí vivo, es un lugar que al final, tengo aquí mi gente, mi familia, me desarrollo, ¿no? Entonces tengo que cuidarla. Creo que por ahí va la cosa. Es un muy buen mensaje, porque es muy fácil yo creo que es para todos los mexicanos a lo mejor, o para varios mexicanos pensar que cuando las cosas no son favorables, lo más sencillo es irse. Y la realidad es que pues, todos pertenecemos a México. Y te das cuenta de esto cuando sales de México. Cuando te das cuenta que no perteneces a otro país, por muy hermoso que sea el otro país, ¿no? O sea, México sí se lleva. Igual, digo, yo creo que eso lo puede decir cualquier persona de cualquier otro país, pero hasta que no lo vives, cuando te das cuenta de lo cercano que estás a tu país y lo cercano que estás a tu ciudad, por más que a lo mejor de momento no te haya gustado, ¿no? Eso es algo muy valioso, y el trabajar porque tu ciudad, tu comunidad, tu familia, tus colaboradores construyan algo mejor, esa es una misión de vida hermosa, ¿no? Que muy pocas, no te quería decir que muy pocas, pero que todos quisiéramos lograr. O sea, todos quisiéramos estar trabajando por construir algo mejor en la comunidad en la que estamos. Y creo que tú desde la arquitectura lo están haciendo muy bien. Gracias. No, voy a aprovechar, voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que tú tocaste el tema de que nos conocemos de hace muchos años, para probablemente las personas que nos están viendo en vivo, que por cierto, si quieren dejar sus comentarios, los vamos a ver aquí. O sea, Daniel y yo estamos viendo aquí lo que comentan. Y probablemente son nuestros viejos compañeros de la secundaria. Daniel y yo nos conocemos desde hace 27, 20, casi 30 años. No, a lo mejor no 30, como 25 años, porque estudiamos juntos la secundaria en Chihuahua, una secundaria que ya no existe, que ahora creo que es un bachiller o no sé qué cosa. Y antes de hacer este en vivo, no habíamos, digo, cuando nos pusimos de acuerdo y todo, tenía precisamente 20 y tantos años que no hablábamos. O sea, que no sabíamos de qué había hecho nadie, ninguno de los dos, a pesar de que estamos conectados en Facebook y en LinkedIn y varias redes sociales, estamos totalmente desconectados de lo que habíamos hecho. Entonces, en cierta manera, este en vivo, además de comentar lo de tu despacho, pues es como que volver a retomar este networking. Esta pandemia nos está dando esa oportunidad de retomar todo este networking que habíamos perdido con los años por estar enfocados a lo mejor en un trabajo, en un objetivo, en una ambición, y que es algo que este año nos está dando la oportunidad de retomar y reconstruir sobre eso. Claro. Pero bueno, ese ya fue, voy a cerrar el paréntesis. Todas las personas que quieran poner comentarios, adelante, aquí los vamos a ver. Vamos a tomar el principio de tu historia, de tu despacho. Ya ahorita más o menos platicaste que lo empezaste con personas conocidas, etcétera, pero eso también sé que va muy de la mano de tu esposa. O sea, tu esposa es socia en el despacho y trabajas con ella. Sí. ¿Cómo empezó el despacho con ella y cómo ha sido tu relación de trabajo con ella en el despacho? Pues mira, nos conocimos trabajando. Yo acababa de llegar yo me vine a Ciudad Juárez a hacer una maestría en el 99. Estaba terminando la carrera y había una maestría aquí en la UNAM, entonces me vine para acá. Pero fue cuando tomaron la rectoría en la UNAM, no sé si recuerdas, en el 2000. Entonces pararon todas las maestrías foráneas. Dije, se suponía que unos meses, pero pues no, terminó siendo años, ¿no? Entonces, pues yo me quedé esperando, la verdad es que eso vine de la maestría. Entonces, pero entré a trabajar por lo pronto ahí a una empresa y ahí fue donde la conocí. Creo que tuve poca experiencia realmente en empresas, o sea, estamos hablando de 8 o 9 años formales, ¿no? Sin embargo, fueron muy claros y muy marcados que sí y que no. Estaba bien, ¿no? De este ambiente, ¿no? Que se da en las constructoras y en despachos de construcción.
ahí donde la conocí yo, ella era uno de los despachos que, era una constructora que estaba en auge, ¿no? O sea, una constructora que había crecido increíble. Fue una empresa muy grande, o sea, tenía 2.600 empleados, algo local, era muy grande. Entonces, en el puro corporativo éramos más de 300 personas, entonces sí era algo grande, o sea, entonces hubo una cuestión, no sé, siempre, repito, como venimos de esta herencia del esfuerzo, ¿no? Mis padres siempre han sido vendedores y han sido muy buenos vendedores, tienen estrategias muy intuitivas, pero al final, pues muy efectivas. Yo me quedaba muy claro esto, o sea, yo decía, bueno, pues claro, soy arquitecto, soy un técnico, soy un educativo, tengo un perfil, ¿no? Pero también tengo esta parte como de empresario, ¿no? Y siempre me quedó muy claro. De hecho, lo primero que aprendí a los 12, 13 años fue a cobrar, porque mi mamá me daba unos tarjetones de cobranza, mi mamá vendía joyería, entonces me daba unos tarjetones de cobranza, de las difíciles, ¿no? Y pues ya ves un chavalito ahí iba y les tocaba la puerta, oiga, pague, ¿no? Pero bueno, yo no tuve problema nunca con eso. Esa parte me gustaba mucho, me gusta mucho realizar la venta, que la gente se quede contenta, puedo buscar las mejores maneras de dar un servicio y de dar un producto, ¿no? Creo que es parte de lo que me gusta a mí a nivel personal. Entonces yo entro a este ambiente laboral donde la conozco a ella y me doy cuenta que mucha gente de ahí no lo tenía, que mucha gente de ahí estaba tratando de formar una carrera interna o que sencillamente eran empleados, ¿no? Entonces, con Cecilia tuve un contacto primero de amistad, fuimos muy buenos amigos por muchos años. De hecho, cada quien tenía sus parejas y estábamos muy comprometidos con nuestras parejas, ¿no? Y pues no sé, pasó algo raro y cada quien se separó de sus parejas y terminamos estando juntos, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es que ella y yo teníamos una conexión muy fuerte a nivel laboral. Después hubo una conexión de amistad muy fuerte y ahí después pues ya una conexión de pareja, ¿no? Y Javier. Sí, perdón, tuvimos Morphis, llegó primero que nosotros al en vivo, a Daniel por poco su computadora no lo deja, y yo me acabo de dar cuenta ahorita que estaba como solo amigos, en todos los comentarios no nos habían aparecido. Ahorita se está haciendo público el en vivo, veo que ya hay 13 comentarios, es lo que me acabo de dar cuenta, los voy a empezar a poner en la pantalla, tú no te distraigas, Daniel, tú síguele. Entonces, no, una conexión muy, 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 muy estrecha con ella. Entonces fue muy natural, fue muy natural como digamos, pues que esta sincronía nos permitió ser como, de manera muy fácil, digo, no ha habido retos, muy claros, pero siempre ha habido mucha confianza, hay una intensidad muy, muy fuerte, en todo lo que hacemos, ¿no? Hay mucha no sé, estoy llegando a puntos como a lo mejor que no he reflexionado mucho, ¿no? Pero ellos somos un núcleo muy fuerte. Entonces, a partir de ahí, pues tomamos roles muy, muy claros, ¿no? Y hemos aprendido a hacer los roles, porque realmente ninguno de los dos teníamos la capacidad. Yo nunca me había percibido como un líder. Nunca. O sea, siempre era muy individual, siempre me veían como este creativo bilioso y un poco neurótico y pues no sé, egocéntrico, todo esto que te platican así como, yo mismo me la creía, ¿no? O sea, esta película que te cuentas, ¿no? Y Cecilia siempre fue una persona muy popular, o sea, era de esas personas que todo el mundo quería, como las personas con un aura muy blanca, ¿no? Entonces era una relación rara. Pero el punto aquí es que cuando nos juntamos y empezamos a determinar qué roles podían ser, digamos, los mejores para cada quien, pues lo vinculamos a todo. Entonces, decidimos tener una familia, decidimos tener la empresa, todo junto. Entonces, ha sido realmente una experiencia de vida. Este despacho definitivamente va a ser un despacho que es un proyecto de vida, ¿no? Yo no lo veo este despacho sin ella y claramente sin ninguno de los demás. Pero pues está establecida en eso, lo que te decía, la lealtad, en la confianza, ¿no? Es un despacho muy, muy personal y que nos va a permitir desarrollarnos a cada uno, creo yo, en lo que hacemos.
Y bueno, ella fue la primera socia. Después de esto, se empezaron a vincular mucha gente muy valiosa. Ahorita tengo otro socio que ha ido integrando proyectos, una persona muy joven. Y yo, si algo me puedo sentir orgulloso ahorita, si pudiera decir como, bueno, pues realmente qué te hace sentirte como pavo real, ¿no? Es que todo, yo he visto crecer a ellos, los he visto crecer a cada uno de ellos, incluso decirle y a mí. O sea, me he dado cuenta que ha sido un proceso eh, muy constructivo, que ha sido un proceso muy dinámico, que ha proyectado a la gente que está aquí cerca. Repito, ha habido retos muy fuertes, ha habido crisis, pero siempre ha sido un pro. Entonces, la verdad es que yo estoy muy contento porque sé que este despacho actualmente es un despacho donde la gente que está aquí porque sabe que es la mejor opción que tienen en todos aspectos. Siendo que en Juárez nunca falta trabajo, o sea, siempre hay oportunidad de trabajo. La gente que está conmigo, pues prácticamente ha estado desde el comienzo. Bueno, estoy empezando a poner un par de preguntas que ya tiene rato que nos habían hecho. Esta ya la habías contestado, pero bueno, igual valdría la pena para la gente que se está incorporando en vivo que nada más nos repitas por qué se llama Ambitious, nos pregunta Fabricio Sánchez. Y también nos pregunta si hay alguna fórmula o proceso que recomienden para ser creativo. Una fórmula o proceso. Pues mira, como te comentaba al principio, nosotros cuando empezamos a formular la oficina, la idea era tener el mayor control de los procesos, pues a partir del conocimiento, a partir de todo esto, de la sensibilización y demás, sobre todo para tener la libertad, ¿no?, de proponer. Entonces yo, si pudiera dar un consejo a alguien más, es que busques la manera de entender lo más posible el quehacer, o sea, lo que tú haces, lo que incluye tu quehacer, dentro de toda la gama, ¿no? Más con los arquitectos que somos como orquestadores o generalistas, y al mismo tiempo somos especialistas de repente en algunas cosas, pero es como necesario entender todo el proceso. Entonces, esta parte que te decía el rigor, ahora que estaba reflexionándolo, me Ajá. di cuenta que tenía mucho que ver porque yo creo mucho en la maestría de las cosas. O sea, creo que tiene que haber un nivel de maestría en lo que hacemos. Entonces eso cuesta tiempo, cuesta un chorro de esfuerzo, cuesta autocrítica, cuesta muchas cosas. Entonces el nivel de maestría es elemental para lo que hagas. Entonces requiere tiempo y requiere mucho compromiso. Entonces yo buscaría, primero que nada, conocer lo más posible de todo lo que haces, o sea, de tu quehacer, de tu disciplina, de tu quehacer del día a día, meterte a fondo, o sea, conocer lo más que puedas, porque eso te va a permitir tener más libertad, te va a permitir realmente proponer sin tanto temor, digo, al final siempre hay incertidumbres y demás, pero muy controladas. Esta parte del control, yo siempre he tenido muchos issues, como dicen los gringos, con el control. La Uh-huh. autoridad del control, o sea, es así per se, o sea, siempre voy a ser reaccionario ante eso, ¿no? Creo que en ese sentido es muy claro mi rebeldía ante el autoritarismo, Ajá. pero estoy muy en pro del control. El control como una herramienta precisamente creativa. Entonces nosotros siempre somos muy controladores con lo que realmente no es tan importante, en el sentido, como la base tiene que estar muy controlada. Entonces, ¿para qué? Para que lo demás tenga flexibilidad y se mueva, ¿no? Pero siempre hay como muy claro la proyección sobre lo que nos movemos, y eso pues, te permite realmente proyectarte. Entonces, los pasos que damos han sido lentos, pero han sido por eso, porque necesitamos primero saber qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, bla, 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 y luego de repente ya así movernos allí, ¿no? Ya, no, pues ese tema de la maestría sí, sí demanda bastante. Manuel Renero, muchas gracias por acompañarnos. Manuel nos hace un par de preguntas. La primera es cuál es la metáfora del vicio. Y la segunda es cuál es su principal objetivo de diseño arquitectural obra. Sí, bueno, voy a empezar con esa última. Ajá. De hecho, fue una epifanía, ¿no? Ahí una revelación cuando me di cuenta de que cuando te forman como arquitecto, pues esas formaciones muy del positivismo, ¿no? Del principio del siglo pasado, Uh-huh. pues te marcan como fases, ¿no?
en la que pareciera que el proyecto es una cosa, la obra es otra y el presupuesto es otra. Entonces, nosotros siempre manejamos objetivos muy claros, transversales, durante todo el proceso. Desde el inicio de la primera idea hasta la entrega de la obra, incluso después, siempre trabajamos varios objetivos y manejamos varios valores. Entonces, es interesante porque nuestros objetivos también son valores, o sea, son elementos que están transversalmente siempre permeando todo esto. Uno como principal no lo tengo, o sea, no hay uno así que sea en todos los proyectos. Siempre ahorita estamos estableciendo un pequeño decálogo en el que estamos partiendo, pero es más bien para comunicarnos, más que para que sea como un método, ¿no? Pero sí, hay una transversalidad de esos objetivos en todo ese proceso. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Se me fue. ¿Cuál es la metáfora del vicio? Ya. Pues sí, lo que comentaba ahorita, o sea, realmente es utilizar, digamos, esta parte que te constituye, que para muchos puede ser mala. También estoy un poquito rebelde con estas condiciones de moralistas, ¿no? Heredadas mucho de la religión y demás, en la que de repente hay culpa y ese tipo de cosas. Nosotros aprovechamos esto y con eso hacemos belleza, ¿no? O sea, la metáfora del vicio sería esa, yo creo que a partir del vicio, crear belleza, ¿no? Wow, esa es una frase fabulosa y la vamos a poner al final en los comentarios cuando compartamos este video. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a las personas que están ahorita comentando y que nos han tenido paciencia, a pesar de que no estábamos viendo los comentarios hasta este momento. Todos los están poniendo sus por 2, por 3, por 4, por 5, muy amables, muchas gracias. Ya nos estamos acercando más o menos a la hora, pero hay una coincidencia que se dio cuando hice yo el promo para esta plática, que lo voy a mencionar. Probablemente hay gente que trabaja en tu despacho que nos está escuchando que todavía no lo saben. Pero cuando hice el promo y lo puse en la historia de Instagram, utilicé la figura de un personaje que se llama Hellboy. Y cuando él vio el promo, me dijo, ¿cómo supiste? ¿Quieres contarnos la historia de Hellboy? Pues sí, digo, creo que de alguna manera siempre, incluso tú y yo hemos sido muy golpeados con eso. Siempre fuimos como que los aplicaditos de la escuela y, ¿no? Y tú más que yo, creo. Claro que no, señor. Mucho más inteligente, mucho más disciplinado, pero bueno. No. Creo que siempre fuimos como un poco outsiders, ¿no? Como gente que no conectaba mucho con cosas. Y pues la verdad es que esta cuestión del Hellboy, pues si lo pudiera ver, no, digo, fue una cosa que sucedió en un momento laboral, en donde no me soportaban, y estaba de moda creo que la película, entonces bueno, pues, era el Hellboy, ¿no? Pero el asunto aquí creo que si lo llevamos más allá, creo que tiene que ver mucho con esta cuestión de no encajar tan fácil, de siempre tener como, de alguna manera, una autodeterminación de lo que crees y lo que se debe hacer. Y pues eso choca mucho con lo que hay alrededor. Otra vez, si me siento orgulloso de algo, creo que este despacho permite que eso pase todo el tiempo y sea algo bueno. O sea, no sea una crisis. Aquí de repente llega alguien y grita como neurótico y mi mano derecha ahorita, que es una muchacha muy jovencita, pues es una neurótica. O sea, pero es la persona más disciplinada y que le tengo más confianza para que las cosas sucedan de manera correcta, ¿no? Y otro de las personas que están aquí, pues es un tipo que súper rebelde y total, aquí cabe todo. Si me puedo sentir orgulloso de alguna cosa del despacho es que hay muchos Hellboys aquí conviviendo juntos, ¿no? Y pues ya no estoy solo, ¿no? En ese sentido ya creo que ya de alguna manera se convierte en un lugar que permite que eso sea bueno, ¿no? Excelente. Oye, estamos en un momento de crisis. Todo mundo que ahorita tiene que pagar nóminas, todo mundo que es responsable de un equipo de trabajo, y sobre todo en especial las personas que están en la industria de la construcción, que es
probablemente, no sé si sea el mayor, pero es de los segmentos más afectados, y no nada más por el tema de COVID, ya venía sufriendo una crisis previa a que tuviéramos el tema de la pandemia. ¿Cómo estás tú enfrentando esta crisis? ¿Cómo estás dándole la cara? Pues mira, la verdad es que creo que, y eso es muy mío, la verdad. Bueno, no muy mío, también de Cecilia. Nosotros somos mucho de izquierdas, somos medio progres, ¿no? Sí hay una visión muy clara sobre que otra vez lo que te digo, no es por moda ni nada, o sea, es de la herencia. O sea, venimos realmente de ser estar muy sensibilizados a la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Cuando pasa lo del COVID, pues yo hablé con ellos. Les dije, la verdad es que probablemente de todo ese equipo que somos, digo, no somos tantos, pero lo que voy es que entre obreros y contratistas y demás, pues ya se hace un grupo grande, ¿no? Que muchos dependían de nosotros. Entonces hablé con ellos, con la mayoría, y les dije, bueno, probablemente de todo ese grupo, yo soy el que está, ahorita, yo soy el que estoy más privilegiado para poderme aislar. Y no lo hice. Dije, no. O sea, hemos vivido otras crisis mucho más duras, muy, muy duras, la verdad. O sea, en el sentido de arriesgar la vida, ¿no? O sea, nos ha tocado todo lo que pasa aquí en Juárez, ¿no? O sea, y no nos hemos, no, eso no nos ha amedrentado nunca, ¿no? Creo que algo pasó en un momento de mi vida que me di cuenta que este rollo de la muerte, pues no era importante estarlo pensando. Hay mucha precaución, pero no es una cosa que nos pare. En ese sentido, creo que no, cuando pasó lo del COVID, pues hubo mucha preocupación y demás, pero yo hablé con ellos y les dije, a ver, yo no me voy a echar para atrás. Yo entiendo la situación de ustedes y entiendo mi responsabilidad frente a ustedes y yo la voy a asumir junto con ustedes. Entonces, vamos juntos en esto y si nos paran, pues nos paran a todos, pero yo no voy a parar. Y creo que eso quedó claro y quedó establecido como tal y pues todos nos arriesgamos. Al final ellos también decidieron, la gran mayoría se quedó. Y creo que fue una buena decisión en el sentido de que fortaleció mucho los lazos y también dejó muy claro el discurso de la oficina, ¿no? Que no es una cosa autoritaria, lineal, vertical, sino que vamos decidiéndolo juntos y afrontando esta bronca, ¿no? Y bueno, hemos salido adelante, no hemos parado. No hemos parado, sigue la oficina funcionando y creo que eso nos ha fortalecido más. Sí tenemos un cliente, tenemos varios clientes que son médicos y uno de ellos es una persona muy exitosa y está a cargo de un área de COVID en un hospital muy famoso. Y nos platica todas las historias y la verdad es que es duro, ¿no? O sea, es duro cómo esta enfermedad funciona, ¿no? Sí, no, ha sido durísimo, sobre todo para todo el personal médico. No sé, hace Manuel otra pregunta. ¿Cuál es la obra o construcción que han hecho que más les ha gustado y por qué? Pues miren, la verdad es que hemos empezado a publicar imágenes ya de muchas obras, por lo que te comentaba de la proyección, este nuevo objetivo. La verdad es que yo tengo, como te decía, las obras no las vemos separadas de los clientes. Entonces, hay obras que estamos muy orgullosos porque con muy pocos recursos logramos mucho. Hay obras que nos permitieron explorar ideas que traíamos hace mucho tiempo y los clientes nos permitieron explorar. Hay obras que nos sorprendieron cuando las vimos, o sea que se hizo todo un estudio, proyección y demás, y cuando las hicimos vimos el impacto que generó en el cliente y en la gente que las ha conocido. Hay obras que han sido muy sutiles y que prácticamente nadie conoce, y que yo estoy convencido de que son obras muy buenas. Creo que eso poco a poco se va a ir dando y a mí no me correspondería decir cuál es mejor o peor, porque creo que eso, pues se va al ambiente de lo personal, en el sentido de que no puedo distinguirlo, ¿no? Creo que hay obras que tienen ya ahorita un valor arquitectónico bueno, pero no hemos alcanzado el que yo quiero. Ahorita que te hablaba de la maestría, Ajá. vamos para allá, y creo que va muy claro el recorrido, y creo que eso se va a lograr pronto, pero todavía no estamos ahí. Oh, bueno, entonces todavía hace falta más rigor. Ahí vas en ese caso, qué bueno. Ahorita, bueno, ya comenzamos la prueba, pero quería retomar un poquito ahorita que estábamos hablando de la crisis. Mencionaste que te ha tocado vivir cosas más complicadas antes de esta crisis de COVID. ¿Hay alguna de esas crisis anteriores que quisieras compartir con nosotros como experiencia de aprendizaje?
Pues eso que te comentaba, o sea, cuando estudias arquitectura, pues estudias arquitectura por muchas razones, pero realmente son muy diversas. Entonces, cuando te das dando cuenta que esta disciplina te permite explorar muchas cosas, ahorita que te decía de las clases, fue un reto muy grande. Ser empresario ha sido un reto muy grande, pues, soy en formación. Ser un líder, que eso pues, ha sido, creo yo, que de las cosas más difíciles que a mí me han tocado vivir porque implica un cambio estructural personal, ¿no? O sea, paso de ser una persona que generaba, que creaba, a ser alguien que nada más dirige y que soltar las cosas está bien difícil, ¿no? Lo bueno es que ahorita ya hay un discurso muy conectado con los muchachos, pero la verdad es que al principio me costaba mucho trabajo, o sea, era algo que yo me desesperaba mucho, pero ya, o sea, eso ya está pasando. Hay crisis que han pasado personales muy duras, digo, para ilustrar, nos quedamos sin un 5 hace 5 años, o sea, cuando pasó esto del paso, nos fuimos allá, pues fuimos a un restaurante, pues, los ahorros se fueron ahí, hubo un secuestro, a mí me secuestraron, duré una semana secuestrado, me quitaron dinero, fue una crisis, hubo un año y medio que no hubo trabajo prácticamente, yo viví casi de proyectos muy pequeños, entonces esas crisis han sido muy formativas, creo, pero no se aunan a cualquier otra. O sea, hay crisis intelectuales, hay crisis este, económicas, hay crisis de todo tipo, ¿no? Entonces, yo veo más como, de hecho, no sé, creo que esa parte de la resiliencia ha sido del agua de Juárez, ¿no? Yo he adoptado mucho de la resiliencia de la gente de aquí, ¿no? O sea, la gente de aquí es muy fuerte y es muy proactiva, entonces yo le agradezco mucho a este contexto porque creo que me integro muy bien en ese sentido. O sea, aquí es muy raro que la gente se queje y que ande. También me falta también otros valores, pero aquí la gente es muy raro que se queje, ¿no? Y que siempre esté este, como ciclado en algo, ¿sabes? Se recupera rápido y me gusta mucho eso. Creo que soy de ese mismo pensamiento, pues. Qué interesante. ¿Y tú crees que esta característica de la gente de Juárez es por el entorno? O sea, ¿sí el entorno nos está haciendo así? ¿O Pues es que algunas... mira, no digo, yo no soy historiador ni nada, pero ve cualquier contexto duro y ves de repente las genialidades que aparecen de esos contextos, ¿no? Claro, Yo pienso que aquí en Juárez hay realmente cosas muy valiosas, muy valiosas. No digo nada más de lo que yo hago, o sea, en general. Hay gente muy creativa, hay gente que tiene mucha inercia, mucho poder. Creo que cada vez se van a empezar a ver más y creo que no le pide nada a ciudades muy grandes. Y aún así se mantiene como una ciudad pequeña en la que todavía te puedes conectar mucho con la gente. Creo que también eso es muy padre. La otra es que aquí en el norte casi es muy raro que te andes entre las ramas, o sea, creo que es muy raro que esos dobles discursos se den. ajá, Entonces eso me encanta, o sea, eso me gusta mucho, que la gente sea un poco más directa en el sentido, ¿no? más Pero al mismo práctico. tiempo, sí, es muy práctica y pues, sí, no tiene, o sea, no hay nada que aparentar, no aparenta, ¿no? Entonces, creo que esa es alguna diferencia incluso con Chihuahua, ¿no? O sea, Chihuahua todavía sigue siendo mucho de un rollo muy, hasta un poco de clases y de sectores, ¿no? De grupos. Y aquí, pues aquí la verdad es que puede estar ganando más lana un vato que trabaja en un 7-Eleven en El Paso que un gerente de un área de maquila. O sea, de repente, pues así pasa, o sea, no sé, o sea, eso pasa y viven acá y pues tienen dólares y de repente están ganando 5, 6, 7 mil dólares. Gente que esto, bueno, pues, o sea, no hay manera, o sea, este tipo de cosas que en teoría sectorizan o diferencian, clases y demás, pues aquí se diluye mucho. Qué interesante. O sea, nunca había duda que arriba Juárez, y sí, Juárez es una ciudad muy peculiar y muy interesante, muy vibrante. Y con cosas que no nos enteramos. O sea, la realidad es que este, Chihuahua durante muchos años estuvo muy separado, el Estado en general estuvo muy separado del resto de la República. Hubo, no me acuerdo, creo que hasta 1950 no había carretera, ¿no? Para ir a Chihuahua tenías que
cruzarte a Estados Unidos y bajar, ¿no? Pero, digo, hay cosas muy interesantes, muy valiosas. Este tema de la fraternidad que se genera con los amigos en Chihuahua. Yo te puedo decir, pues, muchos de mis mejores amigos son gente de Chihuahua. Porque las cosas se dicen como van, son francas y las amistades son sinceras y son para toda la vida. No son, como tú dices, por las ramas o mientras exista cierta conveniencia. Y qué interesante es entender y escuchar de ti esta perspectiva ya desde un punto laboral y desde un punto de un despacho, de un punto de estar haciendo negocio. Bueno, es ahora sí que muy, muy, muy interesante. Ya estamos pasando la hora. Yo creo que, como hemos tratado de hacer en este programa, es que la gente te busque para seguir la plática. O sea, yo creo que ahorita hay muchos temas muy interesantes que a mucha gente le va a interesar seguir platicando contigo. Vamos a hacer dos cosas. Primero, dime cómo te gustaría cerrar la plática, o sea, con qué tema, con qué idea te gustaría cerrar, y después compártenos cómo te gustaría que las personas se pusieran en contacto contigo. Bueno, primero que nada agradecerte. Repito, creo que es un muy buen proyecto, independientemente de lo que hagas con él o no, a nivel personal. Creo que me gustaría mucho cerrar la idea con que pudiéramos promover más esto, por el medio que sea. Yo, la verdad es que ahorita te estoy viendo y te siento muy cercano, hace mucho que no te veo, me encantaría verte físicamente, ver a tu familia, conocerlos, ¿verdad? O sea, sé que son, conociéndote a ti, sé que son gente que voy a disfrutar mucho, ¿no? Me gustaría mucho todo ese roce que siempre se extraña, ¿no? Yo, mis papás, tengo más de 20 años en Chihuahua y pues también igual trato de estar cerca y demás, pero creo que estos medios nos permiten todavía mucho mantenernos conectados en muchos sentidos, entonces me gustaría mucho cerrar la plática con eso. Nosotros tenemos una pequeña página ahí que estamos formando, estamos en Instagram, nos pueden buscar tal cual como Vicious Arquitectura, perdón, en inglés, Vicious Architect. Ahí pues va a aparecer fácilmente. Facebook también está en construcción. Repito, siempre estuvimos como cuidando mucho qué publicar, incluso por la cuestión de seguridad. Ya vamos en camino. Creo que este año va a ser importante para eso. El año que viene es claro que esto ya va a estar más determinado. Sin embargo, toda esta parte de la conectividad y de la valorización desde el lugar que lo haces, con quien lo haces, creo que es el principal concepto que me gustaría como retomar, que quien esté haciendo lo que está haciendo, donde está haciéndolo, y más ahorita que pues a lo mejor antes pues era fácil viajar y moverse y ver visiones, creo que se puede hacer. Yo los primeros viajes que hice no fueron en físico, o sea, era con los libros, cuando de repente leías un libro y estabas imaginando cosas, veías otros momentos, otros... Entonces, la verdad es que hay muchas maneras, creo yo, de conectarse, de interrelacionarse con otras visiones. Creo que esos viajes personales ahorita van a estar muy valorados. O sea, reflexionar creo que es importante, muy importante en el sentido de siempre estar pensando y repensando lo que haces pues para mejorarlo, para ampliarlo. Y ahorita es momento. Yo la verdad es que he tenido poco por todo esto, pero sí, la verdad es que creo que puede ser un muy buen concepto aprovechar estos situaciones para reconectarnos y darnos la oportunidad de reinterpretar todo esto, ¿no? Bueno, Daniel, no me queda más que mandarte un abrazo enorme. Ha sido fabuloso estar esta hora platicando contigo. Nos has dejado muchas reflexiones muy buenas, muy valiosas. Y pues de cierta manera pues ya nos dejaste sin excusas, lamentablemente, ¿no? O sea, si tú estás siendo exitoso en un entorno tan complicado como es Ciudad Juárez, ninguno de nosotros tenemos nada de que quejarnos. Yo creo que esa es la principal conclusión que yo me llevo de esta plática. Muchísimas gracias por decirlo todo y comentarlo de forma tan franca. Gracias a las personas que han estado aquí compartiendo esta hora también con nosotros, a pesar de que no podíamos ver sus comentarios hasta ya más de la mitad de la plática. Muchas gracias por saludos, muchas gracias por sus felicitaciones, gracias por haber estado aquí, por hacer las preguntas, les mandamos un abrazo enorme a todos. Gracias por estar otra vez
en esta iniciativa de todos los sábados y los miércoles, ahora los sábados por Facebook, los miércoles por LinkedIn, y la semana que entra, ya voy a aprovechar un pequeño comercial, por Instagram los días martes. Entonces, vamos a buscar, Daniel, un martes por Instagram para inaugurar tu página de Vicious Architecture y echar otra platicada más sobre filosofía, arquitectura, y ahora sí trataremos de traer las cervezas, que ahorita parece que se nos olvidaron, ¿no? Yo creo que llegó y las cervezas, ching, no hubo cerveza. Pero les prometo que para la próxima sí las va a ver. Muchísimas gracias a todos, tengan un excelente fin de semana, un abrazo enorme para tu familia, Daniel, Gracias. para todas las personas que han estado aquí compartiendo con nosotros y para los que después vean este video en las redes sociales, no dejen de buscar a Daniel, Vicious Architecture en Instagram. Sí, gracias. Muy buenas noches, muy buen fin de semana y lo mejor siempre para todos. Gracias. Hasta luego, gracias.